a Hablemos de Paz y Derechos Humanos en Canal Capital. Nuestra invitada de hoy es una funcionaria de la Administración Distrital que por su recorrido en Colombia, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los derechos de las víctimas, ha merecido un reconocimiento importante por su labor. Ella es Ana Teresa Bernal. Ana Teresa en este momento es la alta consejera para las víctimas en el gobierno distrital de Bogotá. Gracias, Ana Teresa, por estar aquí en Canal Capital. A ustedes muchas gracias. Ana Teresa, en esta tarea quizá el desafío más grande, el más complejo de todo este tema del conflicto es trabajar con las víctimas, porque significa verse de frente con el drama humano de personas que han sido afectadas por el conflicto interno. ¿Cuál es la experiencia personal suya, su impresión en este trabajo? Bueno, lo primero es que Bogotá es una ciudad que no ha asimilado el número de víctimas que habitan dentro de la ciudad. A veces parece que nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto. El conflicto está por allá en el Cauca, en el Huila, no. Bogotá es una ciudad impactada por el conflicto, por el número de víctimas que han llegado a la ciudad. Tenemos cerca de 500.000 de personas víctimas de la violencia del conflicto. Es decir, han llegado a Bogotá cerca de medio millón de nuevos habitantes. De nuevos habitantes. Esas personas se han ido ubicando en los lugares más apartados, marginales de la ciudad. En muchas ocasiones se presentan situaciones de tensión, de conflicto entre los pobladores y la población que llega. Y Bogotá ha recibido a esta población con un esfuerzo enorme. Cada vez ha ido mejorando el nivel de asistencia y de atención a la población víctima. Y también viene con la presencia de estas poblaciones, pues hay una situación que digamos, se presenta y es una inserción de nuevas culturas también, ¿cierto? Poblaciones afro, poblaciones indígenas. Y yo pienso que es necesario que Bogotá asimile esto para que entienda pues, la ciudadanía en su conjunto, que tenemos que hacer esfuerzos para que cada vez haya una mejora. Porque el gobierno de Bogotá en principio ha tenido que hacer el no despreciable esfuerzo de tener que prestar servicios, acomodar, ayudar, pero lo vamos a ver ahora con detalle, a estas 500.000 personas. Es una ciudad nueva. Son 428.000 el último censo, el es una último ciudad registro de la unidad. Intermedia en Colombia. ¿Cuál es el perfil de estos nuevos pobladores en Bogotá? ¿Hay un perfil generalizado o dentro de estas culturas o microculturas que llegan a Bogotá hay mucha diferenciación o estamos hablando de un mismo tipo de migrante? Pues yo pienso que la diferencia está en que son diferentes razas, diferentes regiones, diferentes culturas, pero lo que los hace muy parecidos, muy similares es que son desplazados, en extrema pobreza, en condiciones de vulnerabilidad. La mayoría no eran propietarios de tierras, pero sí perdieron su lugar de hábitat, y por lo tanto deberían tener un espacio donde reubicarse, donde retornar. Y bueno, ¿qué hace Bogotá frente a eso? O sea, lo primero es que Bogotá atiende en 6 centros de atención en diferentes localidades a esta población. Es decir, estas personas llegan a la ciudad, ¿no? Y empiezan a ubicarse en zonas marginales, en zonas a las que puedan tener acceso. ¿Hay algún mecanismo de reconocimiento o estas personas van a buscar al gobierno distrital o el gobierno distrital las busca? Bueno, muchas llegan por la terminal de transportes, allí tenemos un punto de atención y allí se les orienta y se les remite, si no tienen, por ejemplo, dónde dormir, porque algunas víctimas que llegan con alguna otra que se vino antes, entonces tiene una red social y de pronto puede lograr un alojamiento. Pero las que no, tienen un alojamiento por parte del distrito, que es el Solferino, que es un lugar que la operación la hace la Cruz Roja con recursos del distrito, y allí tienen alimentación, tienen alojamiento, tienen atención médica, tienen atención psicológica.
y allí pueden permanecer hasta 3 meses máximo, porque digamos la ley de víctimas habla de unos tiempos. Sin embargo, ahí tenemos algunas dificultades porque el gobierno nacional tiene que acoger luego la ayuda de emergencia. La ayuda nuestra se llama ayuda inmediata. La ayuda inmediata consta de bonos alimenticios, alojamiento, atención psicosocial, ubicarlos dentro de la ciudad. Pero tenemos dificultades cuando se cumple ese tiempo porque no viene la otra ayuda, entonces tenemos que prolongar nuestra ayuda. Eso implica recursos. ¿Cuánta plata estamos hablando? ¿Cuál es el presupuesto que tiene el programa de Solferino de atención, alojamiento, tratamiento, de la recepción a un desplazado por la violencia? ¿Cuál es el costo? Bueno, te voy a dar el costo general de la ciudad. Sí, por favor. En el año 2013, Bogotá puso 253.000 millones de pesos para la asistencia y atención a las víctimas del conflicto. De eso, comprendiendo no solamente la obligación que ha tenido como distrito, sino también la alternativa de tener que suplir lo que la nación está dejando de hacer. Exacto, como consecuencia de su ineficiencia. ¿Cuáles son los principales problemas que está enfrentando? Estoy tratando de ubicar a los televidentes, es, ok, llega la persona, llega a un lugar, por ejemplo, en la terminal de transportes, ahí lo atienden, se va a un hotel, lo alojan con su familia o con las personas que llegan. Se va a Solferino o a un hotel si no hay cupo en Solferino. Hoteles con los que el distrito tiene. Exacto. Ustedes tienen una red de hoteles donde reciben a una persona. Esta persona está hasta 3 meses. ¿Cómo hace el trabajo máximo, el distrito? Empiezan a buscarle el tratamiento, entonces, bueno, atención psicosocial, etcétera. ¿Cómo es ese? Entonces tenemos 6 centros de atención. Esos 6 centros de atención están ubicados en Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe, Suba, Kennedy. Tenemos en Mártires y el centro de alojamiento. Tenemos entonces en estos centros de atención una red muy importante de asistencia que incluye salud, educación, vivienda, atención psicológica, estabilización económica. Entonces en estos centros de atención están los equipos, tanto del Bogotá, del distrito, como del gobierno nacional, la unidad de atención a víctimas, para las ayudas de emergencia. Entonces voy a explicar. Por favor. ¿Qué ayudas tiene una víctima? Ayuda inmediata. Que es, estoy en una situación, llego y me atienden, me dan un alojamiento, comida, etcétera, y puedo sobrevivir. Se le orienta para que denuncie ante la personería, que también está en los centros de atención, denuncie qué fue lo que le pasó, la personería luego remite eso a la Unidad Nacional de Víctimas y la unidad le da el reconocimiento o no le da el reconocimiento a la persona como víctima. Estudia el caso. En eso la unidad se demora un tiempo que a veces se alarga mucho. Entonces ahí Bogotá tiene que seguir atendiendo a estas personas hasta que la unidad no la reconozca. Una vez la unidad reconoce como víctima a una familia, la unidad tiene que empezar a darle la ayuda humanitaria de emergencia, que es una segunda fase del proceso. Tenemos un problema y es que la ayuda humanitaria de inmediata se está prolongando porque la emergencia no se está dando a tiempo. Entonces nosotros asumimos, no podemos sacar a la gente a la calle. Entonces, bueno, ahí hay un cuello de botella que es necesario atender. Y Bogotá tiene un plus porque digamos que la responsabilidad central de las entidades territoriales es la asistencia y la atención inmediata. Pero hay otras responsabilidades y en eso el alcalde ha sido muy, ha hecho una insistencia enorme, es que no nos quedemos solamente en el asistencialismo, sino que ayudemos a que las víctimas recuperen su condición de ciudadanía, de dignidad. Para eso entonces él hizo que creáramos un programa de 40 abogados, él quería 200, pero ni los recursos, o sea, las cosas no son tan... Abogados que representan a las víctimas. En Bogotá tenemos ese programa y también hay abogados que en los centros de atención las orientan para que ellos sepan cómo el tema de la denuncia, el tema del derecho de petición, si las cosas no resultan, entonces si hay que llegar incluso hasta las tutelas, se llegue hasta las tutelas, pero las víctimas tienen un acompañamiento jurídico muy importante en Bogotá. Entonces,
¿cuáles han sido los principales problemas que detectamos? Una vez ya la víctima se instala, la víctima ya Tiene sale. un lugar y Exacto. quiere reconstruir su vida. Exacto. ¿Cuáles son los principales problemas? Se necesita claridad, por ejemplo, en los criterios de reubicación. Eso estamos conversando con el Gobierno Nacional para que haya más viabilidad en esto. Sí. En los temas de retorno hay un cuello de botella muy grande y es que no hay dónde retornar. En la ley de víctimas se habla del proceso de restitución de tierras. Sí. Y bueno, bien que mal, hay una unidad de restitución que está haciendo el proceso, lento, pero ahí han ido haciendo restituciones, pero la mayoría de las víctimas no eran propietarias. O sea, de los 5.500.000 víctimas desplazadas por la violencia, la mayoría de esas personas eran jornaleros, eran campesinos, eran gente que se desplazó por miedo, porque los iban a matar, porque los amenazaron, porque les mataron a un familiar. Cuando ellos les hablamos de retorno, la pregunta de ellos es ¿a dónde retorno? ¿Y a dónde nos van a llevar? Entonces hemos hecho gestión con Incoder, hemos ido a Incoder, necesitamos tierras para retorno, no hay tierras, no hay una hectárea de oferta de tierra. Pero el gobierno nacional dice que una cosa tiene muy las tierras y que esto está dispuesto para que ya se produzca. No hay tierras. No. Están los procesos de restitución, que eran los que tenían su propiedad, se la quitaron y entonces hay un proceso. Es decir, solamente en la condición en la cual la gente dice, mire, yo estaba en el municipio de Plato, Magdalena, y llegaron unos hombres armados y nos sacaron y se apropiaron de la tierra, tal. Hay que volver allá. Ese es un caso donde ya he identificado el predio. Pero en estos casos donde son jornaleros, donde hay gente que vivía en locaciones temporales, ¿cómo se resuelve ese tema? Entonces, o sea, adjudicación de tierras para campesinos que fueron desplazados y no eran propietarios, no hay. Que eso es lo que en algún momento se ha llamado reforma agraria, o se ha llamado, o sea, ¿cuántos campesinos hay en las grandes ciudades, como en el caso de Bogotá? Además, porque el segundo gran problema es ¿qué hace un campesino en Bogotá? ¿En qué se emplea? Nosotros hemos tenido oferta de empleo y ellos mismos la dicen, por ejemplo, call center o mensajería. No, inclusive manejar un taxi o... No conoce la ciudad. No conoce la ciudad, no se adapta, no tiene las condiciones para poder... Exacto. Entonces, ¿cómo se trabaja eso entonces, en la adecuación del perfil laboral? Nosotros hemos identificado 7.200 personas que hemos caracterizado, que le hemos orientado ocupacionalmente, de esas hemos remitido más de 4.000 a entidades como el IPES, y algunos se han empleado, pero la gran dificultad es que un campesino, un indígena que llega a Bogotá, tú le ofreces, ¿qué es lo que más ofrecen? Call center. Sí. ¿Qué es lo que más ofrecen? Sí, claro. O mensajería. No es muy difícil. Indígenas en un call center. Sí, no tiene sentido, no tiene la localización. Bueno, entonces aquí hay un problema. Nosotros quisiéramos que las personas recuperen su proyecto de vida realmente, o sea, recuperar su proyecto de vida es poder volver donde vivían, desempeñarse, si es campesino, pues que tenga un acceso a la tierra, ¿cierto? Entonces ahí hay cuellos de botella que no están superados y eso causa frustración. Entonces un primer cuello de botella fuerte es el gobierno nacional en el cumplimiento de sus labores complementarias al esfuerzo del gobierno distrital. El gobierno distrital lo trae, lo recibe, le da una atención, pero corresponde al gobierno nacional propiciar el retorno de esa persona a la condición inicial. Si esta persona que quiere quedar ya en la ciudad dice, mire, yo no tengo más, le toca al gobierno distrital asumir la búsqueda de empleo, la dotación de vivienda, etcétera. Sí, nosotros estamos dispuestos a ayudar a reubicar a la gente. Queda Bogotá para eso, por ejemplo. Si una persona dice, yo me quiero reubicar, ya no vuelvo, llevo mucho tiempo, se requiere que el gobierno nacional apruebe esa reubicación, porque hay una serie de condiciones para eso. Si el gobierno nacional aprueba y se cumplen las condiciones, Bogotá le puede dar, está ofreciendo 6 meses de arrendamiento
y está ofreciendo acompañamiento en todo este tema de Eso está entre laboral. los 250.000 millones de pesos del presupuesto. Sí, eso está. Pero hay una exigencia que hace el gobierno nacional, de acuerdo a la ley, que incluye una cantidad de requisitos, entre ellos, por ejemplo, el tema de seguridad. Sí. Tiene que haber un aval del Ministerio de Defensa. En Bogotá puede que lo logremos un poco más fácil porque Secretaría de Gobierno y Ministerio y Defensa se puedan poner de acuerdo en que hay lugares en que no hay pero por ejemplo los retornos a las regiones son casi imposibles. Claro. Entonces, sí, porque no se pueden garantizar condiciones de seguridad en medio del medio del conflicto armado. Por ejemplo, el retorno en Vera, tanto Chamí como el retorno en Vera a Andágueda, al Alto Andágueda, Sí. fue muy complicado por el tema de seguridad. Pues hubo que hacer mucho esfuerzo, mucha presión. Bogotá, por ejemplo, en el retorno en Vera Chamí puso 94 soluciones de vivienda. O sea, Bogotá tiene la oferta. Bogotá está dispuesto a seguir empujando el tren de la reparación a las víctimas, pero necesitamos mayor armonización con la política nacional, lo que el alcalde ha dicho y ha insistido, recursos nuevos para las víctimas. Sí. ¿De dónde están saliendo los recursos para las víctimas? Vamos a un corte con unos mensajes aquí en Hablemos de Paz y Derechos Humanos y regresamos con Ana Teresa Bernal para mirar ya, aparte de la dimensión institucional, el tema de la dimensión humana que hay en esto y en el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno de Bogotá para responder al desafío de ayudarle a las víctimas a que vuelvan a ser, a que recuperen su dignidad. Regresamos con ella en un momento aquí en Hablemos de Paz y Derechos Humanos en Canal Capital. Regresamos en Hablemos de Paz y Derechos Humanos aquí en Canal Capital con Ana Teresa Bernal, alta consejera para las víctimas del gobierno distrital. Uno de los temas complejos ya en este esfuerzo institucional tan grande, ¿cuánta gente tiene en su equipo, Ana Teresa? Bueno, tenemos varios equipos, el más grande es el de la asistencia de atención que está en los centros, de los que ya nombré en las localidades. Tenemos un equipo de reparación integral, que es donde están los abogados de representación legal, equipo de participación. Psicólogos, médicos. Sí, trabajadores sociales, sociólogos, la mayoría psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Son la mayoría. ¿De cuánta gente estamos hablando? Eso suma más o menos 210 personas. De eso, una de las cosas que hemos visto en la experiencia del gobierno nacional, por ejemplo, es que muchos de esos funcionarios se meten de cabeza en los programas como vemos acá en Bogotá, lo convierten en una especie de proyecto de vida y hay muchos de esos funcionarios que se descuelgan psicológicamente, que se revientan por la tensión, por la magnitud del drama. ¿Han tenido ese caso acá en Bogotá? Pues tenemos mucho estrés en la gente, eso es indiscutible, y estamos haciendo autocuidado. Entonces, una vez al mes hay un día de autocuidado. Yo creo que la gente, sobre todo la que está en los centros de atención, es la que más presión vive. Sí. Allí se presentan situaciones de amenazas de toma por parte de las víctimas, o cuando, por ejemplo, no se le da la ayuda que la víctima está esperando y la víctima ha ido, ha esperado. Muchas veces ellas se descomponen y agreden. Sí. Y todas esas situaciones, digamos, hay que manejarlas, saberlas manejar. Son situaciones comprensibles. Sí, hay situaciones muy dramáticas, muy dramáticas. ¿Cuál ha sido una situación que le haya impactado, Ana Teresa, que haya visto esa situación y diga, ¿no? ¿Qué situación se le viene ahora a la cabeza que le haya impactado verdaderamente? Muchas. Mamás solas con niños enfermos, que el bienestar familiar a veces se los quita porque no tienen la capacidad de sostenerlos y entonces eso es un drama muy grande.
Tenemos situaciones en mujeres que han huido del conflicto y ya han traído, pues voy a contar una historia, pero Por favor. no voy a nombrar a la persona. Una mamá huye de la guerra del Caquetá, Sí. se viene con sus hijos, creo que eran 3, para que no los recluten. Ella se viene por tierra, está bastante enferma, llega al centro de alojamiento, allí se le recibe, a los 2 días se pone muy mal, la hospitalizan y muere en el hospital. Sus niños quedan solos. Sí. ¿Niños de qué edades? Niños de 14, 12 años más o menos. O sea, ella vino a salvar a sus hijos y se murió. Eso para mí fue muy duro, muy duro. O sea, lo que hace la guerra, ¿no? Sí. Destruyó una familia, mató a una señora, pues ella se enfermó y los niños quedan. Entonces, eso a mí me impactó muchísimo, muchísimo. Conozco otros casos. Una familia entera de Córdoba que viene, le quitan las tierras a los paramilitares en Córdoba y llegan acá a armar un grupo. Se van a vivir a distintos barrios y 2 de los hijos, eso salió una vez, creo que salió por los medios, un día tratan de traer luz a su casa porque no tienen luz y mueren electrocutados. Nunca se les resolvió el tema de las tierras, los muchachos se murieron, o sea, son un desencadenamiento de dramas humanos que son muy dolorosos. Tenemos permanentemente ese tipo de situaciones, pero también hay otras situaciones. Por ejemplo. Voy a contar otra. Un muchacho de Tumaco que le matan a su hermano, huye porque a él también lo van a matar, llega a Bogotá hace 3 años y hoy ya tiene una plataforma para traer de Tumaco pescado, mariscos. Se inventa un pescado relleno, que es como un nuevo producto, y ya tiene un crédito muy importante para lograr superar esa situación de crisis. Entonces, uno dice, hay gente que tiene un demasiado valor y fuerza demasiada garra para salir para seguir viviendo y para seguir luchando. Entonces, digamos que uno cuenta todas ese tipo de situaciones. En esto vemos que esta población que es víctima, después también es victimizada, como usted bien explicaba en la primera parte, porque les tocaba salir hacia un lado, o van al bienestar familiar, les quitan los niños, en fin, o las ayudas se demoran. Y el perfil es un perfil donde la gente se encuentra entre muchas culturas por las diferencias culturales o las diferencias de clima, de credo, etcétera, se encuentran en la condición de víctima. ¿Hay conciencia en esas víctimas de una condición particular que tienen? ¿O no es tan consciente de que es víctima? Yo pienso que ya hay mucha conciencia de las víctimas, de su condición de víctima. Y lo que pasa es que siento que en Bogotá había un fenómeno muy complicado y es que, digamos, durante mucho tiempo se dio solamente la ayuda humanitaria inmediata, que era el alojamiento, el bono, y luego la ayuda de emergencia, que se volvió como una limosna. Se volvió una cosa, o sea, porque es que hay un círculo muy raro. Muchas víctimas no quieren acceder a empleo porque pierden la ayuda humanitaria. Sí. O tienen también CISBEN, pero entonces si entran en un empleo pierden, o sea, es una situación en que se vuelve muy complicada, porque se le da una cosa pero se le quita la otra. Su ingreso al mercado laboral formal implicaría salir de dejar de recibir ciertos beneficios. Entonces hubo y en medio de todo eso también surgieron los vivos, ¿no? Los que se presentan como si fuesen víctimas. O que son víctimas, pero siendo víctimas descubrieron que aquí había una posibilidad de ingreso. Y entonces empiezan a tener relaciones con las instituciones, encuentran cómo es la cosa, el camino, y entonces las que van llegando, ellos les van diciendo, no, yo le ayudo para que le den su ayuda, pero déjeme que yo soy su intermediario. Y ahí de por medio, él le cobra a la víctima. Entonces eso
le cobra y terminan la víctima dando la mitad a veces Son de como la... cadenas extorsivas. Sí, sí. Y entonces se presentan situaciones de personas que se convirtieron en mediadores entre el Estado Sí. y la víctima, Sí, ganando de intermediarios. recursos públicos y Exacto, necesidades exacto, sociales. Exacto. ¿Los bogotanos tenemos conciencia de ese problema de las víctimas? Yo pienso que no, que la mayoría, o sea que la reacción incluso a veces es muy adversa, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de la hoja de vivienda Sí. que va a ser para víctimas, ha habido muchos conflictos. Hay espacios, lugares en Bogotá en donde viven víctimas y no víctimas, o víctimas y desmovilizados, Sí. y se siente el conflicto social. Y te digo, como te decía, del centro hacia el norte, la gente cree que el conflicto en Bogotá no tiene nada que ver con Bogotá. Sí, así como uno creía que había inundaciones en el país, en el fenómeno, hasta que se inundó aquí Chía y... O el lago, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, en eso los bogotanos no tenemos una conciencia. Y en esa conciencia tan limitada o en esa ausencia de vocación de estar ayudándole Hay organizaciones en Bogotá, hay una infraestructura que pueda, social, privada, que pueda estarle ayudando a la infraestructura social que está trabajando el Distrito Pública. Pues hay organizaciones de derechos humanos que trabajan con víctimas y Sí. uno reconoce el esfuerzo que hacen. Hay organizaciones de víctimas también que digamos ya tienen una trayectoria. Se creó por ley la Mesa Distrital de Víctimas, que fue unas elecciones que se hicieron para conformar esa mesa, que es como la interlocutora Gobierno Nacional, Gobierno Distrital. Es una mesa que, digamos, va a tener una vigencia hasta el 2015. Bogotá garantiza la participación de estas personas, son 26 miembros de la mesa distrital, Bogotá les dio oficinas. ¿Y estos fueron elegidos dentro de las víctimas? Sí, pero nosotros creemos que debe haber un proceso eleccionario Bastante con más mayor participación en participativo. las localidades. Digamos que para empezar es un proceso Claro. importante que se haya dado y que haya una representación de las víctimas, pero creemos que debe ser mucho más representativo, que debe haber más participación local, que debe haber mesas locales, y en eso estamos, digamos, trabajando. Y también consideramos que es importante que los alcaldes locales, las personerías locales y todas las entidades a nivel local se involucren a apoyar los Sí. procesos participativos. Es una cosa que vamos a impulsar desde ahora. Mesas locales de participación de las víctimas. El alcalde incluso habló de ojalá fuera por UPZ, Sí. o sea, que ojalá la participación Pues fuera esta es mucho unidad más... de planificación social, ¿no? Sí, entonces Zonal, perdón. vamos a empezar por las locales, ¿cierto? Sí, que es la mínima Y- unidad de planificación en el territorio. Exacto. Que en este momento Bogotá le está garantizando a la mesa distrital una oficina en el pleno centro, a una cuadra de la alcaldía, a 3 cuadras de la Unidad Nacional de Víctimas, a 4 cuadras de la personería, una oficina con 2 salas de juntas, 10 puestos de trabajo. Bogotá financia eso, paga eso. Todas las reuniones están garantizadas en alimentación, refrigerios, almuerzos, transporte en Transmilenio, tarjeta Transmilenio para que puedan hacer las diferentes diligencias que tengan que hacer. tengan O que sea, hacer. hay garantías para la participación. En ese proceso, una vez ya en los casos, retorna la víctima, se atesta la atención inmediata, después hay una atención de emergencia. ¿Bogotá tiene programas para reinsertar a esas personas en la vida laboral? Vamos a empezar un trabajo muy fuerte con el IPES. El IPES tiene un recurso que El IPES fue es el... Instituto para la Estabilización Económica de toda la población vulnerable. Pero dentro de eso está el programa de víctimas. En el programa de víctimas, el IPES va a manejar un presupuesto de 12.000 millones para el año 2014. Que eso es una platica. Y yo creo que eso, si no hacemos algo con Sí, eso, nosotros estamos damos fregados. 1.000 millones de pesos al mes para programas de capacitación o de programas de apoyo para la reinserción laboral. El empresario bogotano ha tenido la generosidad para ayudar acá, para estar aportándole y apostando a este proceso de
Pues yo no lo he visto. de las víctimas? En este gobierno no lo he visto. Pero estamos abiertos a que lo hagan y Sí. dispuestos ¿Y a han buscado eso? coordinarnos. ¿Ustedes se han movido con eso? No mucho, yo pienso que nos desborda a veces el trabajo, nos Sí. falta tiempo para gestionar más, pero bueno, nos quedan 2 años y no es tarde para lograr una articulación público-privada en esto. Y ahí, por ejemplo, he estado conversando con el Club Nogal, Sí. con quien vamos a desarrollar unas actividades. Espero que allí también se nos abra como posibilidades de articulación y diálogo con empresarios. Club Nogal por el tema de las víctimas del Nogal. Sí. Vamos a trabajar y vamos a apoyar una iniciativa que ellos van a presentar de una carrera atlética por las víctimas, pero yo creo que hemos abierto una puerta y puede abrirse mucho más. Sí. Organizaciones como el Nogal, organizaciones como las distintas ONGs y las universidades y centros de formación pueden estar ayudando muchísimo a que las víctimas, a mejorar esa condición de las víctimas, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo creo que tenemos que trabajar en esa perspectiva. También quería contarte que hay un programa que creó la Secretaría de Educación, articulado con el Gobierno Nacional, en donde Bogotá pone 5.000 millones de pesos para un fondo de educación superior. Entonces, Es decir, para que la gente pueda ir a la universidad. sí, eso ya empezó, ya se hizo la primera convocatoria en noviembre. O sea, este semestre ya va a haber víctimas estudiando en universidad. Se hizo una convocatoria. No recuerdo en este momento el número exacto de víctimas que van a estar en el primer semestre de 2014. Y más o menos en un mes se abre la segunda convocatoria. Muy importante, porque muchas víctimas que viven en Bogotá no tenían acceso a educación superior. Una pregunta de cierre de este segundo bloque del programa. Y es, no se ha visto de manera fuerte la iniciativa del gobierno, de los empresarios privados. Hay una generosidad importante de los ciudadanos, de los bogotanos con respecto a la llegada de estas personas. Desde el punto de vista del tejido social, desde el punto de vista de la cohesión social que se necesita para que estas personas puedan ser incorporadas. Hay casos ya de incorporación efectiva, donde la gente no solamente se incorporó laboralmente, sino también socialmente. Sí, sí, hay, claro. O sea, nosotros, de las víctimas que remitimos el año pasado, muchas de ellas se emplearon en diferentes programas del Sí. distrito. Misión Bogotá, también proyectos productivos. ¿El balance qué tal es? ¿Qué tal el balance? Porque eso es muy difícil también para una persona que vivía en el campo, llegar a trabajar en una actividad absolutamente urbana, en el programa, por ejemplo, de Bogotá, de estos trabajos de organizaciones con personas que están prestando servicios cívicos. ¿Es muy difícil ese tránsito para la persona? Yo pienso que el balance es como agridulce, más bien, diría Ya. yo, como el vaso está medio lleno. Digamos que hay gente que ha logrado incorporarse a la vida laboral, pero eso Sí. no es de largo aliento. O sea, no hay programas de largo aliento, generalmente se hace por contratos. Muchos de las víctimas están también en programas como los recicladores. Sí. Esa es una buena cosa, porque allí ya tienen una estabilidad laboral, tienen prestación social, tienen, son trabajadores de planta. Entonces, un programa como eso es un programa muy importante. Sí. Y muchos recicladores son víctimas que llegaron a la ciudad. Entonces, creo que programas de más largo aliento hay que crear. Y también en los temas de proyectos productivos, Sí. creo que eso ha sido un fracaso históricamente. ¿Por qué? Porque la experiencia... Porque si tú le das a una víctima 3 millones de pesos y Sí. la lanzas al mercado, Vaya usted y eso fracasa. Eso tiene que ser, monte una microempresa, usted Exacto. vaya y haga eso tiene que ser más recursos, más sostenibilidad y más preparación y más para la gente. acompañamiento y Exacto. preparación. Mire, conocemos casos de gente que la preparaban para panadería y el empleo que le daban era para Sí. electricidad. O zapatería. O, Pues sí. Entonces eso no sirve. sí. O
la preparaban para panadería y le daban recursos para que montara otra cosa. Sí. Entonces eso ha sido fracaso, eso no ha sido exitoso. Yo creo que ahorita con lo del IPES tenemos que hacer un programa sostenible donde la gente realmente sienta que puede superar su estado de vulnerabilidad y pueda enfrentarse a la ciudad compitiendo en alguno de los mercados. Sí, También el tema de las cadenas de distribución, o sea, hay mucho por hacer y hay voluntad. Y en eso nos pueden ayudar mucho los empresarios. Sí. Regresamos en un momento con Ana Teresa Bernal, alta consejera para las víctimas en la Alcaldía de Bogotá. Con ella estamos aquí en un momento en Hablemos de Paz y Derechos Humanos. Regresamos en Canal Capital, en Hablemos de Paz y Derechos Humanos con Ana Teresa Bernal, alta consejera para los temas de víctimas en Bogotá. Ana Teresa, viene un momento que va a ser muy difícil, hay un proceso de negociación del fin del conflicto armado en La Habana. Y eso va a suponer que una vez se acuerde lo que se acuerde, eso que se negoció, tenga que llegar al territorio. Y a partir de ahí, entonces, vamos a tener los gobiernos locales y departamentales que asumir unas tareas de posconflicto. Bogotá destina 250.000 millones de pesos al tratamiento de víctimas. Y muy seguramente lo previsible es que ya una vez se firmen esos acuerdos, van a empezar a llegar más y más personas. Unos más vivos que otros, van a llegar víctimas. Y desmovilizados. Y desmovilizados. Y eso va a ser un problema. Con estos recursos, ¿el distrito ha pensado en formas alternativas de financiamiento de lo que se viene, de la tarea que se viene a futuro? Pues desde el primer día de gobierno, el alcalde Petro habló por una parte habló de la necesidad de una modernización tributaria para tener recursos nuevos para todo el tema de víctimas. Eso se propuso en el Consejo de Bogotá, no salió adelante y lo va a volver a proponer. ¿Y por qué no salió adelante? No entendemos por qué, a ver, si para la ley de víctimas hubo un consenso tan importante a nivel de Congreso, no entendemos cómo en el Consejo de Bogotá no hubo un consenso para nuevos recursos para el tema de víctimas. ¿Cuánto estaba pidiendo? No recuerdo ahorita la cifra, pero es una propuesta que se va a volver a presentar este año. Entonces eso está ahí. La otra propuesta que hizo el alcalde fue en el encuentro de ciudades capitales, en uno de los encuentros, creo que fue en el segundo encuentro o tercer encuentro de ciudades capitales, fue el de la necesidad de, con miras a lo que tú has dicho, que viene, si se logra este proceso, sacar adelante un acuerdo. Los que van a tener la tarea. Él habló de la necesidad de un bono de paz. ¿En qué consistía la propuesta? Actualmente existe un bono de guerra. Sí. Volver ese bono un bono de paz. Es decir, la contribución que se hacía a través del llamado bono de guerra es los que tienen más recursos tienen que aportar una especie de impuesto para financiar la acción de las Fuerzas Armadas en el combate. Exacto. Que eso se vuelva bono de paz. Que eso se vuelva, entonces, es para el posconflicto. Y sirva para las víctimas y para los desmovilizados. O sea, yo creo que en esto hay que ser muy generosos en el sentido de qué van a vivir estas personas que estaban hoy que no saben hacer hasta ahora sino la guerra. Tienen que buscársele alternativas de empleo, de procesos y recursos, más recursos para las víctimas. Mira, te voy a dar un dato muy preocupante. ¿Cuántas víctimas recibió Bogotá en el año 2013? 13.000 víctimas. ¿De dónde? El conflicto sigue. O sea, el conflicto no ha parado. Estábamos negociando ya y el conflicto no para. ¿Y dónde hay recursos nuevos adicionales para eso? La gran preocupación ha sido, los pobres están sosteniendo a las víctimas. Un riesgo muy grande, Ana Teresa, es la institucionalización. Es decir,
vamos a ser conscientes de que las víctimas no son de los 3 meses que hay la atención, sino estas víctimas que llegan es población nueva, que van a ser bogotanos, son bogotanos por adopción y hay gente que no podemos sacar de la ciudad. Sí. Habrá unos que se les entregue tierra y se van a volver a sus labores en el campo, pero habrá otros que hay que reinsertarlos acá, que hay que darles un trabajo, hay que hacer un acompañamiento y eso implica un trabajo de más de 3 meses, esa reinserción o ese efecto de devolver la ciudadanía a las personas que por el conflicto no la han perdido. Y un riesgo grande es que no tenemos la institucionalidad suficiente. Esto de una alta consejería es un mecanismo temporal que depende del alcalde de turno. El próximo alcalde que llegue y decida que no hay alta consejería, puede echar atrás un esfuerzo grande. Es un riesgo muy grande. ¿Qué fórmula se ha pensado ustedes hay para gente que habla, institucionalizar? incluso en el Consejo de Bogotá hablaron hasta de lo que se debía crear en una secretaría. Sí. Hubo un concejal que un día habló de eso. Y hay víctimas que también dicen lo mismo. Yo digo, bueno, yo también sería partidaria de eso, pero arranquemos por una unidad administrativa. Me parece que sería una buena, digamos, nos quedan 2 años, que tendríamos el tiempo para avanzar hacia una unidad administrativa, como existe la Unidad Nacional de Víctimas, existe en Bogotá la unidad administrativa que tendría autonomía, tendría más músculo administrativo, político también, y no quedarnos pues en la oficina dentro de la Secretaría de General adscrita al despacho del alcalde. Para arrancar creo que fue una buena cosa, porque estamos adscritos al despacho, el alcalde está muy pendiente, con el alcalde, digamos que para arrancar fue muy bien. Necesita institucionalizar esto. Y sobre todo con lo que tú dices, viene un periodo en que si se logra un acuerdo de paz, se va a necesitar una institucionalidad mucho más sólida. Eso yo creo que el Consejo aprobaría eso. Sí. Entonces hay que avanzar en ese tema y hemos estado trabajando, ya tenemos unos avances en ese sentido. En la expectativa de las firmas de los acuerdos de La Habana, ya el gobierno de Bogotá ha pensado, ha previsto, ha premarcado un escenario posible de llegada aquí de víctimas y desmovilizados. Pues digamos que hemos discutido el tema en varias ocasiones a nivel de los encuentros de ciudades capitales. Sí. Se ha hablado del tema, se ha hecho un llamado, digamos, a todos los alcaldes para que tengan en la cabeza una situación como esta. Hay gente muy proactiva dentro de los distintos alcaldes, pero digamos que se haya hecho ya una estrategia, no se ha hecho una estrategia, yo creo que hay que hacerla, que estamos en mora, digamos, de pensar una estrategia para esta situación que es previsible totalmente. Yo quiero cerrar esto con una lectura un poco más personal, Ana Teresa. Usted ha estado al frente estos años de una tarea importante como consejera de víctimas, pero usted ha tenido una carrera bastante larga en el tema de derechos humanos. Y eso no ha sido una carrera sobre todo de paz, difícil. que es mi tema del corazón. Hoy usted, después ya de todo este proceso de ver lo que se ve en la perspectiva del gobierno, de las negociaciones de La Habana, que está y que ha estado en un gobierno con recursos, moviendo la no despreciable suma de 250.000 millones de pesos, donde ya se encuentra con unos instrumentos donde puede actuar. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el balance como personal ya de esto? Es decir, bueno, ya he estado peleando por el tema de la paz, he estado peleando por el tema de derechos humanos. Hoy tengo una institucionalidad que me respalda y que me aporta los recursos para hacer una tarea. Ay, yo digamos, creo que hay una voluntad política muy fuerte de parte del alcalde de Bogotá en este tema, una voluntad política fuerte. Yo tengo una sensación de mucha incertidumbre con el tema de paz, o sea, porque digamos que hay quienes dicen que eso va muy bien, ese proceso va para adelante, sin embargo hay realidades internas que no se corresponden con eso. Entonces,
En La Habana parece que hay un diálogo, unos resultados sobre unos temas, pero a nivel interno en el país hay situaciones que a uno le generan mucha incertidumbre. Por ejemplo, el tema, la misma implementación de la ley de víctimas. Sí. ¿Cómo es posible que no haya tierras para los campesinos desplazados? Oferta de tierras, de adjudicación. Eso nos pone a pensar hasta dónde va la voluntad realmente para que esto cambie. El tema agrario, los acuerdos agrarios que se han hecho con los campesinos, paro agrario, hasta dónde se está cumpliendo en ese sentido. El tema de la participación de la sociedad en el mismo proceso, yo siento que es como una cosa tibia, no tiene la fuerza. Yo estuve en el Caguán 3 años y soy muy consciente de los errores y de las dificultades de ese proceso, pero también creo que tenía más fuerza de ciudadanía. Recuerdo que al Caguán fueron 28.000 personas llevando propuestas y propuestas y propuestas. Digamos, yo no estoy cerca del proceso de La Habana, pero no veo como esa efervescencia que hubo en un momento. Digamos que el tema también de derechos humanos, o sea, cuando uno lee por ahí denuncias, Twitter, etcétera, donde la Marcha Patriótica habla de 30 asesinatos de miembros de la Marcha Patriótica, uno dice, ¿qué está pasando? Sí. Se va a volver a repetir la historia de la Unión Patriótica. Entonces entra uno como en muchas dudas. Entonces yo creo que el presidente tiene también una voluntad de paz, las FARC tienen una voluntad de paz, pero no existe todavía la confianza en que las condiciones están creadas para que salgamos adelante. Sí. Tengo muchas dudas todavía. Es decir, estamos en una situación de podemos llegar a muchos acuerdos en La Habana y se puede firmar lo divino y lo humano. Sí. Una cosa es la firma de ese acuerdo y otra es el despliegue de eso en el territorio. Ahora, eso es otra el cosa. país está muy polarizado. Miren, en el año 97, la mayoría de los que hoy están en contra de la paz estaban en la paz. Sí, claro. Estaban en la paz. Y hoy están contra la paz. En su momento fue gente que desfiló en el Caguán y después se volvieron en los grandes enemigos y en los grandes críticos del Caguán después de que ellos habían... Y ahora de este proceso. Sí. O sea, el país se polarizó de una manera impresionante. Es que en el año 97 había un movimiento de paz vigorosísimo. Le agradezco que haya estado con nosotros. Yo también los invito a que vayan a los centros de atención. Ojalá. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de conversación con una persona que de verdad está contribuyendo al mejoramiento de la condición de vida de muchos colombianos afectados por la violencia. Son, como ella, muchos trabajadores por la paz y los derechos humanos que hay que seguir apoyando. Los invitamos a la próxima emisión donde tendremos otro invitado aquí en Hablemos de Paz y Derechos Humanos en Canal Capital. Buenas noches.